¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Yo lo he dicho que el tipo de guerras que se está desarrollando, particularmente en Medio Oriente, tiene una característica que la acuñé en una frase que era la guerra de las represalias. Siempre hay una represalia pendiente por algo que el otro hizo y que no ha sido contestada. Y hay toda una expectación hoy día por el turno de la represalia que eventualmente puede generar Irán. Y desde ese punto de vista vamos a conversar con Raúl Sor. Aquí, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando, sí. Estamos aquí a la espera de la represalia. Le toca la represalia. Israel ha prometido que iba a responder un ataque con cohetes y misiles por parte de Irán y que, digamos, se esperaba que esto ocurriera y se están contando los días e Israel reitera cada vez que estamos esperando el momento justo. Ya viene. Exacto, y haciendo sufrir a los iraníes con la expectativa de decir no sabes dónde te vamos a pegar. Pero todo esto ha ido adquiriendo también una dimensión internacional porque Estados Unidos le ha exigido a Israel que no toque los pozos petroleros iraníes, porque, claro, estamos ya a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos y esto sabemos lo que pasa cuando se afectan el petróleo. Y de hecho, fíjate, Fernando, esto es muy interesante, el precio del petróleo, pese a toda la tensión, está bajando. Es decir, la amenaza de Estados Unidos ha sido tomada muy en serio por los consumidores y por los bancos y las grandes empresas, en el sentido de que Israel acataría, y esto me imagino que hay conversaciones en diversos niveles, acataría la idea de no tocar las instalaciones petroleras que, de ocurrir, dispararían el precio del petróleo. Y hay un segundo factor que es muy importante, que el Golfo, digamos, el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es una pequeña salida marítima para el petróleo iraní, y Irán, si fuera agredido, una de las amenazas que ha hecho siempre es cerrar ese estrecho e impedir el paso de los petroleros. Y eso, claro, no solamente impediría la salida del petróleo iraní, sino que parte del petróleo saudí. De manera que es interesante que el precio del petróleo ha venido bajando. Y eso te demuestra, o me lo demuestra a mí por lo menos, la fuerza que tiene Estados Unidos en los mercados internacionales, simplemente con hacer una advertencia y que Israel va a tener que, o está acatando, pero eso está por verse. Ahora, en esta, como le llamo yo, la guerra de las represalias, el que está, la represalia pendiente, ahora le toca a Israel, que la ha hecho y que tú la has mencionado. Pero, a ver... La pelota está en el campo israelí. Está en el campo israelí, exactamente. A él le toca hacer la represalia que está, de alguna manera, anunciando. Pero estamos también en etapa de elección estadounidense, que hace de que las cosas de alguna manera se pongan más lentas, se ralenticen un poco, que se piense de otra manera. Está el país a punto de votar, pero ¿qué le puede importar eso a alguien que sabe que va a ser atacado? ¿Cuál es el riesgo de que, en vez de todos esperar de que ataque Israel, que es la represalia, vuelva a atacar a Irán? Que Israel vuelva... Irán vuelva a hacerlo de nuevo. No, yo creo que Irán dijo claramente que con esto ellos terminaban el ciclo de represalia. Claro, pero el que pegó el último combo, por decirlo coloquialmente, dice, bueno, este es el último combo, ya, hasta aquí nomás llegamos. Y el otro te dice, no. Es tu último combo, pero no el mío. Exacto, y en eso están, por ponerlo así en términos coloquiales. Sí. De manera que estamos a la espera, y no cabe duda, por lo menos a mí no me cabe ninguna, que Israel va a contestar y va a hacer un bombardeo. Y la gran duda es, está bien, no va a tocar los pozos petroleros, pero la gran ambición de Israel, y lo ha sido desde hace mucho tiempo, y lo conversamos hace algún tiempo, es afectar el programa nuclear iraní.
Estados Unidos le ha dicho no toque el programa nuclear, igual que con los pozos petroleros. Sin embargo, esto del programa nuclear es relativo en el sentido de que tú puedes afectar ciertas fábricas de enriquecimiento de uranio o... ¿Y por qué Estados Unidos le podría decir a Israel que no toque lo que puede ser la generación de un poder nuclear que eventualmente puede ser también utilizado contra Israel? Bueno, porque Estados Unidos es un aliado estrecho de Israel y, digamos, no quiere ver, primero, decir, la posibilidad, hablando de la guerra de las represalias, si tú me tocas mi programa nuclear, ¿quién te dice que Irán no trataría de afectar algún reactor nuclear israelí, por ejemplo, en Dimona, en el desierto del Negev, o alguna otra instalación del programa nuclear israelí? Israel dispone de un arsenal atómico y tiene instalaciones nucleares, de manera que si tú entras en la guerra de represalia, aunque no uses armas atómicas, pero estás afectando el programa, y esto tiene antecedentes y lo hemos conversado. Israel contaminó con digamos, todo el programa información digamos, computacional del sistema nuclear iraní con un bicho, un virus. Sí, un virus que es Stuxnet, ese era el nombre del... un virus tecnológico. Tecnológico, exacto. Claro, computacional. Y esto corrompió una cantidad enorme de programas. Y esto tuvo un costo pero enorme y retrasó en años el programa iraní. Y se estima que esto es uno de los éxitos militares más importantes de Israel en cuanto a impedir lo que los israelíes denominan la amenaza existencial de un arma nuclear iraní. Y entonces, en esta coyuntura, Israel, si ya va a tomar el riesgo formidable de ir con sus bombarderos a bombardear Irán, lo cual tiene riesgo y tiene dificultades, si ya estás en eso, hagamos el trabajo completo, que es lo que, si tú lees la prensa israelí, hay muchos que dicen este es el momento de darle un golpe devastador a Irán y acabar con la amenaza existencial nuclear. Lo que no necesita, no necesariamente atacar los reactores nucleares, nucleoeléctricos, porque Irán tiene uno de los reactores es ruso y produce electricidad. Bueno, no necesariamente eso, pero hay una serie de otras instalaciones con lo cual dañaría seriamente el programa nuclear. Hay un tema que normalmente no se conversa mucho, pero que en este caso es objetivo, porque los dos países viven con la misma lógica, que es el problema religioso, Raúl. Que cuando tú tienes como país la convicción por tu religión que si te mueres, eso no significa el final de todo, sino que significa una llegada a otra vida, o Alá o Dios te van a recibir de una manera extraordinaria si es que tú falleces. Bueno, el factor para los que son absolutamente convencidos de esta situación, ese factor puede hacer que eventualmente todas estas precauciones por el uso de armas que eventualmente puedan ser usadas disminuya bastante, porque al final de cuentas estamos actuando para la gloria de Dios. Sí, eso es un factor, digamos, y hay, digamos, toda esta creencia, y, digamos, algunos incluso se apoyan en la Biblia de que el nuevo Mesías vendrá y que va a haber una confrontación final. Y esto era lo que pensaba el Estado Islámico, que este grupo que causó terror y que llegó a dominar buena parte de Siria e Irak. Y recordamos la guerra que se libró, que fue con un grupo particularmente cruel que asesinó a muchos rehenes. Es decir, esto está vigente y hay muchos que creen en los distintos bandos de que están en una lucha bíblica terminal y que estamos a la espera de un redentor y que esto pasa por un enfrentamiento entre el bien y el mal, cada cual define el bien y el mal como mejor le parece, pero hay algo de eso. Ahora,
hay una situación, digamos, hemos hablado de Irán, pero todavía tenemos una situación absolutamente crítica en Hamas, perdón, en Gaza con Hamas, y la situación humanitaria en Gaza es devastadora. O sea, todos los informes que uno lee de Naciones Unidas y de las distintas agencias internacionales sobre el hambre, la destrucción de viviendas en Gaza es, pero terrible. Y el porcentaje mayor de las víctimas son niños. De manera que lo que está pasando en Gaza es dramático. Y tan dramático, fíjate, que Estados Unidos, uno lo puede ver con cierto cinismo, le ha dicho a Israel, tiene 30 días para terminar con esta campaña brutal en Gaza. De manera que usted tiene que dejar entrar ayuda humanitaria. Estaban entrando una docena de camiones diarios. Durante 15 días, una zona entera de Gaza no recibió ayuda humanitaria. Gaza es una isla, no tiene producción propia de alimentos casi, de manera que la gente se está empezando a morir de hambre, literalmente. Bueno, Estados Unidos entonces dice, tiene 30 días. 30 días es un plazo muy grande. Y digo, el cinismo viene en que coincide justo con la elección. Con la elección, entonces Estados Unidos dice, bueno, yo le he advertido a Israel, ahora veremos qué pasa, y pospone cualquier decisión. En general, cuando Estados Unidos toma una decisión, dice, de inmediato queremos que se restablezca el flujo de camiones. De manera que la situación en Gaza es absolutamente catastrófica de un punto de vista humanitario, y Estados Unidos, bueno, algunos dirán es genuino, e Israel hace un gesto y deja entrar una docena o 15 camiones frente a los 500 que entraban diariamente en el pasado, de manera que uno puede sacar sus propias conclusiones de cuán efectiva es la presión estadounidense. Ahora, y esto en paralelo a la guerra que se está librando en el Líbano, que va de mal en peor, es decir, es cada vez más violenta, cada vez más, es decir, lo que parecían objetivos limitados se están ampliando, bueno, y los bombardeos sobre Beirut, la capital, son cotidianos. Ese es un punto que tú lo has mencionado varias veces, Raúl, y que es, a ver, cómo se libran conflictos bélicos cuando tú tienes dos focos de conflicto simultáneamente. Tienes la situación con el Líbano, tienes la situación con Irán y además tienes la situación propia con Hamas y todas las cuestiones. Pero cuando tú abres tus tipos de conflicto, eso no necesariamente de alguna forma divide al adversario. Lo que hace es que tienes tres adversarios. Exactamente, y por eso hay ya muchos que hablan de una guerra regional, que esto ya no es una guerra localizada como era con la Franja de Gaza, con Líbano, pero y con la amenaza de Irán. Esto es, y probablemente en Yemen con los Houthis y otras fuerzas aliadas de Irán, se está convirtiendo, y si es que no es ya, una guerra regional. Ya, pero una guerra regional donde tú tienes un todos contra uno, llamémoslo así, o a Israel dentro de la región tiene aliados que están dispuestos a combatir junto a Israel. No necesariamente a combatir junto con Israel, pero Israel tiene aliados. Jordania básicamente tiene una posición relativamente amistosa con Israel, no necesariamente de aliado. Pero no va a poner soldados a favor de Israel. Pero, por ejemplo, cuando se dieron los ataques con cohetería iraní contra Israel, Jordania participó en el derribo de algunos de ellos. Arabia Saudita tiene más cercanía perdón, con Israel que con Irak. Con Irán. De manera que ahí tú ves que hay una situación muy compleja y que cambia según las circunstancias. Arabia Saudita, que estaba a punto de reconocer Israel y llegar a una situación muy, digamos, a normalización de relaciones, lo cual es bastante insólito, ahora se ha retacado, pero estuvieron muy cerca
dentro de los denominados acuerdos de Abraham de restablecer o de establecer, perdón, relaciones con Israel. ¿Qué otros países en todo este lugar del Medio Oriente tienen la posibilidad de ser de activarse? Porque tú dijiste a Arabia Saudita. Ya, Arabia Saudita es uno de los países más ricos del mundo en términos de su producción de petróleo y una serie de circunstancias, pero que eventualmente no sé si es que está en condiciones de librar una guerra a full con los grandes poderes de ahí. Arabia Saudita, de ninguna manera. Arabia Saudita ni con grandes poderes ni con pequeños poderes. No ha podido librar una guerra con Yemen. Perdió la guerra Sí. con los hutis en Yemen. De manera que Arabia Saudita, aunque tiene uno de los arsenales más importantes del mundo, Fernando, pero es impresionante. Los saudíes lo que tienen es mucho dinero y se compran el último grito en tecnología bélica, pero eso te sirve de poco si no tienes quien lo utilice y que estén dispuestos, como suele ser en una guerra, a dar la vida o arriesgar la vida por lo menos por una causa. Y, por ejemplo, los saudíes han operado mucho con tropas arrendadas, específicamente pakistaníes, y han traído brigadas de soldados pakistaníes brindados y como por dar un ejemplo, los soldados que van a las fuerzas de paz de Naciones Unidas son miembros de un ejército y se ponen un casco azul, les pagan un buen sueldo y trabajan para Naciones Unidas. Bueno, estos soldados pakistaníes, cedidos por el gobierno pakistaní, ganan unos sueldazos en Arabia Saudita y manejan mucho de la defensa saudí. Los saudíes no tienen la capacidad propia, y esto quedó muy claramente demostrado en la guerra en Yemen. Es decir, Yemen los hutis son un grupo rebelde, por decirlo coloquialmente, un grupo patipelado, frente a este monstruo con las mejores armas de Occidente, los aviones más modernos, y sin embargo perdieron la guerra. Oye, y desde ese punto de vista, ¿cómo se está viendo todo el comportamiento de Estados Unidos en todas las circunstancias que están donde están metidos en esta elección? Hay grandes discrepancias, por ejemplo, entre Kamala Harris y Donald Trump respecto de cómo se tiene que llevar a cabo la guerra. Da la impresión de que no hay tanta diferencia. Bueno, en general, ambos compiten en quién es más pro-israelí. Y parece que la ventaja la lleva Trump. Y cada uno señala es lo mismo que con Ucrania, ¿no? Compiten quién es más pro-ucraniano, claro, y quién es más antirruso, pero en el caso de Ucrania, los demócratas aparecen como más cercanos o con mejores relaciones con Zelensky, el presidente ucraniano. En el caso de Israel, Donald Trump ha establecido relaciones muy sólidas con Benjamín Netanyahu, mejores que las que tiene el Partido Demócrata, que tradicionalmente, históricamente, ha sido un partido más pro-israelí que los republicanos, que, digamos, en gobiernos republicanos anteriores han tenido fricciones con Israel. Pero eso es un tema de política, no es un tema de principio. Ya, y finalmente hay otra variable que eventualmente puede de alguna manera ponerse. Tú mencionaste Netanyahu, que tiene problemas en su propio país con la ley y ha tenido una resistencia bastante fuerte. Enorme, no fuerte. O sea, recordamos las manifestaciones masivas, enormes que han tenido lugar, especialmente en Tel Aviv, ¿no? Claro, que uno a veces piensa, oye, haz las tareas una primero, la otra después,
para que no te diluyas en un material. Aquí están pasando las cosas simultáneamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno no siempre controla los frentes, ¿no? Y se te van dando. Y claro, Netanyahu está preocupado del frente judicial porque él enfrenta una serie de acusaciones y él quiere cambiar el poder judicial y cambiar el sistema de nombramiento de jueces, y esto es lo que ha significado en un país democrático como Israel una rebelión masiva de la población que se opone a cualquier cambio en la nominación de los jueces, porque saben que eso es la trampita a través de la cual Netanyahu pretende evadir las acusaciones a las que está sometido. De manera que eso ha ido complicando mucho la situación interna en Israel. Sin embargo, en el plano político general, hay un cierto consenso, o un consenso mayoritario, en cuanto a la guerra. La oposición israelí lucha por la democracia de Israel, pero, digamos, frente a Hamás tiene cierta unidad de criterio. La divergencia no está en cuanto si Hamás es un enemigo y si debe ser castigado o reprimido, claro, sino que qué debía haberse hecho primero, rescatar a los rehenes o haber destinado toda la fuerza a la destrucción de Hamás. Y la tesis de Netanyahu es, destruyendo Hamás, presionando a Hamás, van a volver los rehenes. Bueno, es una tesis que ya se probó errónea. Bueno, a ver, vamos a tu libro de día jueves. Ah, sí, tengo un libro extraordinario de Pascal Bonnefoy Miralles, Chuquicamata, 1970-1973, la nacionalización del cobre, de la colección Debate. Pascal Bonnefoy es un excelente periodista, bueno, realmente excepcional. Ha escrito varios libros. Es corresponsal de, bueno, es Stringer, como dicen en Estados Unidos, sí, claro, del New York Times, nada menos que el New York Times, y es una investigadora extraordinaria, de una rigurosidad y una curiosidad realmente notable. Yo creo que en términos de periodismo histórico es una de las mejores periodistas que tenemos en Chile, es profesora de periodismo de la Universidad de Chile, y Pascal, bueno, digamos, Terrorismo de Estadio es uno de sus libros, extraordinario también. Y este es una historia triste de qué pasó con Chuquicamata, y es la historia de la ambición o el sueño chileno de reconquistar el cobre, el sueldo de Chile, y cómo se da este proceso, y él lo narra en dos niveles, uno histórico y otro a través de muchos antecedentes, muchos testimonios. Y entrevistó a mucha gente y obviamente leyó muchos archivos y cuenta cómo era la situación previa a primero, la chilenización, que fue obtener el 50% de Frei Montalva. Exacto, de la propiedad de las grandes minas de cobre, de las 4 grandes minas, y después la nacionalización. Y es un libro muy interesante, yo lo recomiendo porque además es un libro que hacia el final plantea que se cometieron errores en la nacionalización y que había muchos, no sé si muchos, pero algunos destacados jerarcas de la Unidad Popular que planteaban que quizás se debió haber pagado alguna indemnización a Estados Unidos y no haber antagonizado a Estados Unidos. Porque realmente cuando uno ve la justificación que se dio para el golpe, y no tanto justificación de la intervención de Estados Unidos, sino que el problema que planteó para Estados Unidos la nacionalización era el criterio que planteó el presidente Salvador Allende, que las riquezas, las ganancias excesivas, que habían obtenido la minería del cobre, las 2 grandes empresas mineras estadounidenses, justificaban no pagar, y que en realidad estas 2 grandes corporaciones habían obtenido tanta riqueza como el valor total que había acumulado Chile. Por lo tanto,
ya la indemnización estaba pagado eso. Pagado muchas veces, pero muchas veces. Y eso, por cierto, no debe haber caído para nada bien No, en bueno, Estados y Unidos. para Estados Unidos el tema era, sí, claro, es un tema Chile, pero Chile es un detalle, una coma dentro del texto, pero Estados Unidos, lo plantea Pascal Bonnefoy, temía al precedente que esto planteaba. Nacionalizaciones sin compensaciones y que, digamos, dejar pasar esto podía tener consecuencias en otros lugares del mundo, en África, en Asia. Y, bueno, además de esto estaba el tema de la Guerra Fría, por supuesto, y la idea de la teoría del dominó, y se permitía que así ya estaba Cuba, ahora Chile pasaba al otro bando, el presidente Allende había estado en la Unión Soviética, entonces todo esto fue creando una atmósfera que condujo a Estados Unidos, y esto es una hipótesis del libro, lo lleva a intervenir y a lanzar el golpe, o a apoyar, no lo lanzó Estados Unidos, a apoyar el golpe de Estado, y que quizás algunos sobre todo aquellos que estaban en las negociaciones por parte del gobierno de la Unidad Popular, en las negociaciones con Estados Unidos, piensan que se pudo haber evitado un antagonismo tan serio como el que se tuvo. Pero es una narración extraordinaria, además de la situación de los trabajadores, sí, lo que se llamó la oligarquía obrera, los sabotajes, los esfuerzos que se hicieron, los trabajos voluntarios, es decir, todo lo que se vivió en esa época entre 1970 y 73. Un gran libro, lo recomiendo. Fantástico. Absolutamente. ¿El nombre es? Chuquicamata, 1970-1973. De Pascal Bonnefoy. La nacionalización del cobre, colección Debate. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Te vaya muy bien. Chao, hasta la próxima semana. A ustedes los esperamos, por cierto, mañana tempranito en CNN Radio con Carolina Urrejola, y el lunes estamos de vuelta con Última Mirada. Y por cierto, Tolerancia Cero el domingo, no se nos olvide. Chao, chao.